Si quieres obtener galardón y verte coronado al final, no tienes que sangrarte tu cuerpo, tan solo razonar, mostrarte obediente a su voz y hacer fielmente su voluntad. Es todo lo que pide el Señor. Bueno, ya estamos aquí en su programa La Luz del Mundo te habla hoy, transmitiendo desde Lanzarote y desde Tenerife para todo el mundo. Vamos a empezar en esta tarde tan hermosa que Dios nos permite. Vamos a empezar a comenzar este tema. Antes quiero dar la bienvenida a nuestro hermano José, que en esta ocasión también nos está acompañando, con quien vamos a desarrollar esta plática. Hermano José, bienvenido. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Es un placer, como siempre, estar en este programa compartiendo con todos ustedes estos temas que son de ayuda y de interés para todos nosotros, esperando que el tema a tratar nos ayude a despejar alguna duda que tengamos, a mención con el tema a tratar, deseando que Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo more en vuestros corazones. Dios le pague, hermano, de antemano por acompañarnos en esta tarde. En el programa anterior, hermano, veíamos lo primero que necesita el creyente para poder optar a la salvación de su alma. Y aquellos que nos han escuchado anteriormente, veíamos que estábamos hablando del arrepentimiento y de la necesidad del perdón. Para alcanzar el perdón de Dios necesitamos, decíamos, primero arrepentirnos. Ese es el primer paso. Y el segundo es creer al Evangelio de corazón. Creer al Evangelio es comprender que en el hombre hay una necesidad. Y esa necesidad es que el hombre necesita nacer de nuevo. Eso es lo que vamos a tratar de esta tarde, de tratar de hacer comprender a través de la palabra de Dios ese nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento, es el bautismo. Una ocasión dice la palabra de Dios que llegó Nicodemo y llegó de noche a preguntarle al Señor Jesucristo y le dijo: Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque ninguno puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y le dice el Señor Jesucristo: Nicodemo, de cierto te digo que te es necesario nacer de nuevo. En aquel momento Nicodemo no entendió lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo. Y dice Nicodemo: Maestro, ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, volver a entrar al vientre de su madre y nacer? Claramente notamos que Nicodemo no entendía, porque el Señor le estaba hablando en un sentido espiritual. Y le dice el Señor: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Notamos que esto el Señor Jesucristo, ese nuevo nacimiento, lo está poniendo primeramente como un requisito para entrar al reino de los cielos. Dice: si no naces de nuevo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Bueno, el bautismo es el primer paso de obediencia del creyente. Vemos en la Escritura un ejemplo muy claro para aquellos que nos escuchan. Cuando el Señor Jesucristo iba a comenzar su ministerio a los 30 años, reuniones de lunes a sábado a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Escúchanos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Si quieres obtener galardón y verte coronado al final, no tienes que sangrarte tu cuerpo, tan solo razonar, mostrarte obediente a su voz y hacer fielmente su voluntad. Es todo lo que pide el Señor para poderte salvar. No tienes por qué andar como
Estamos nuevamente en su programa La Luz del Mundo. Te habla hoy desde Lanzarote y desde Tenerife. Para aquellos que nos empiezan a sintonizar, estamos tratando en esta tarde el tema del bautismo. Nos habíamos quedado en la forma en que se realiza el bautismo. Veíamos dos formas en las que, según la tradición, el hombre lo hace: por infusión o ablución y también por aspersión. Pero la palabra de Dios nos exhorta y nos enseña que la forma en que se realiza el bautismo es por inmersión. Mi hermano José nos va a ayudar con unos ejemplos bíblicos en esta tarde. Recuerde, si usted tiene donde anotarlos, tiene la Biblia, le invitamos a que la tome, a que con mucha piedad medite esos versos y verá que con la ayuda de Dios serán de grande utilidad. Hermano José. Vamos a ver primeramente el ejemplo de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Vayamos al testimonio escrito en Marcos 1, 9, 10. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Claramente las Escrituras nos dice cuando subía del agua. Quiere decir que tuvo que descender a una parte donde haya la suficiente profundidad para sumergirse completamente. Pero la forma de sumergirse no es parado, ni sentado, sino que es un simbolismo de muerte y resurrección. Cuando es sumergido, debe quedar el cuerpo horizontalmente, en forma como si estuviese acostado. Eso simboliza la muerte al pecado y al mundo, e inmediatamente es levantado en símbolo de resurrección, simbolizando que están haciendo para una nueva vida en Cristo. Encontramos esto que decimos en el libro de Romanos 6, 1, 6. Dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bueno, quisiera tomar otro ejemplo de la forma en la cual Cristo estableció que se bautizara. En Hechos 8, 37, 39 lo podemos ver. Dice: Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, siguió gozoso su camino. Podemos notar la misma expresión: cuando descendieron al agua, cuando subieron del agua. En ningún momento habló de que fueron rociados con agua solamente, o solo su cabeza fuese mojada. No, vemos que la Escritura es clara, diciendo que descendieron al agua y luego subió del agua. Es la forma en la cual lo establece la palabra de Dios. El bautismo debe ser por inmersión. Estamos hablando del verdadero bautismo, el cual es para perdón de pecados y para salvación. La palabra de Dios viene a hacernos a meditar y debemos notar
que tanto el que bautiza como el que lo recibe el bautismo, ambos, dice la Escritura, están dentro del agua. Cuando el eunuco fue bautizado, dice, y descendieron ambos al agua, y después subieron ambos del agua. Ahora preguntémonos, ¿cuál es la forma correcta que enseña la Biblia? ¿Será por infusión o por aspersión o el de inmersión? ¿Cuál es la correcta? ¿Verdad que la palabra de Dios, aquellos que están poniendo esa atención, están escuchando con el oído espiritual y que están anotando o están corroborando con la palabra de Dios, verdad que la palabra nos enseña que el bautismo verdadero debe ser por inmersión? Bueno, esa es la forma en la que se realiza el bautismo. Hemos visto cómo bautizaban los apóstoles, decíamos, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la forma en la que se realiza el bautismo, estamos viendo que es por inmersión. Pasando al tercer punto, el cual también es muy fundamental, vamos a preguntarnos, ¿qué requisitos necesita aquel que es aspirante a bautismo? En la sociedad actual relacionamos, cuando oímos bautismo, lo relacionamos con los infantes, con los niños, pues durante siglos es lo que se ha enseñado, pero no a través de la palabra de Dios. Pues la Escritura no da testimonio de que los niños fuesen bautizados. Dice la Escritura que los niños, es más, el Señor Jesucristo, cuando nació, al 8º día fue circuncidado y a los 40 días fue presentado, pero nunca bautizado. Él se bautizó cuando tenía 30 años. Antes de comenzar su ministerio, fue el Señor Jesucristo bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Entonces los niños son presentados, nunca bautizados. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, que sí son presentados como lo fue Cristo delante de de aquella sinagoga, pero nunca bautizados. Pues el mismo Cristo, fíjense, esperó ser bautizado cuando ya estaba grande y cuando ya era consciente de lo que significaba el bautismo y del compromiso que se obtiene a esa edad. Un niño, un bebé, un infante, no es consciente de lo que es el bautismo, ni para qué es el bautismo. Es más, no sabe, ni se acuerda de lo que se hizo, pues una criatura a esa edad no es consciente. Bueno, quiero que me ayude mi hermano José. Para aquellos que nos están escuchando, vamos a preguntarnos, bueno, dice aquella persona, yo he creído en el Evangelio, ¿qué necesito para ser bautizado? Como lo dijo una vez aquel eunuco etíope, dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras relacionado a esto? Bueno, en todo bautismo se requiere unos requisitos indispensables que no se pueden modificar. El solicitante del bautismo debe tener primeramente fe. Dijo Cristo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Para ser bautizado necesito creer primero al Evangelio. Un niño, un infante, no puede tener fe, pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Un niño no es consciente de la palabra del Evangelio, por lo cual no puede tener fe y por consiguiente no puede aspirar a ser bautizado. Necesito arrepentimiento y conversión. Dijo el apóstol Pedro, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y además él menciona, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Es decir, que aquel que quiere bautizarse necesita arrepentirse de su vida pasada y cambiar su forma de vivir. Es un requisito necesario para ser bautizado. ¿Una criatura se podrá arrepentir o convertir? No puede hacer esto, pues aún no tiene uso de
razón. Además, decimos, si el bautismo es para perdón de pecados, como anteriormente lo hemos visto, preguntémonos, ¿qué pecados habrá cometido una criatura cuando nace? Ninguno, porque no ha hecho ni bien ni mal, pues no es consciente. No hay en él una conciencia que le diga, mira, has hecho esto mal, has hecho esto bien, no. Es más, ni se acuerdan. Si tú no le dices que lo bautizaste, él no se acuerda, porque es un infante, es un niño. Y el bautismo verdadero es para personas ya conscientes de lo que es el bautismo, de que es para salvación. Y decíamos, es el primer paso de obediencia del creyente, es el primer paso de obediencia del cristiano, así como nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, dio ese primer paso antes de comenzar su ministerio. Es el nuevo nacimiento y requisito indispensable para la salvación. Vamos a releerlo otra vez o a mencionarlo. El que no naciere de nuevo, dijo el Señor, no puede entrar en el reino de los cielos. Aquel hombre no comprendió, pero el Señor le vuelve a decir, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, hablando del bautismo, dice, no puede entrar en el reino de los cielos. Si tú quieres entregarle tu vida a Cristo y quieres heredar la salvación, el Señor nos dice, te es necesario nacer de nuevo. No importa lo que hayas hecho en el mundo, si crees al Evangelio y te arrepientes y te conviertes, te invitamos a que vengas a la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, donde con la autoridad de Dios se invoca el nombre de Jesucristo, como dice la Escritura, para perdón de los pecados. Así recibiréis el perdón de Dios a través de este nuevo nacimiento que Cristo, no ha sido el hombre, sino el mismo Señor Jesucristo lo estableció hace casi más de 2000 años. Eso es muy fundamental, el bautismo para el perdón de los pecados. Vamos a escuchar una alabanza y nuevamente volveremos con la conclusión de nuestro tema. La alabanza se titula La vida se va como el viento. Disfrútenla. Se va como el viento. Se va como se va la niebla. Reuniones de lunes a sábado a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Escúchenos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Si quieres obtener galardón y verte coronado al final, no tienes que sangrarte tu cuerpo, tan solo razonar, mostrarte obediente a su voz y esencialmente su voluntad. Bueno, estamos nuevamente aquí en su programa La Luz del Mundo te habla hoy, transmitiendo desde Lanzarote y desde Tenerife a todo el mundo. No tienes por... Estamos ya llegando al término de nuestro programa y del tema que estamos tratando en esta tarde. Hemos hablado del bautismo, hemos visto, ¿verdad?, cómo bautizaban los apóstoles, hemos visto la forma en que se debe bautizar y los requisitos que necesita aquel aspirante a bautismo. Y no olvidemos mencionar que el bautismo es un requisito para salvación, así lo establece las Sagradas Escrituras a través de nuestro Señor Jesucristo en San Juan capítulo 3, versos 5 en adelante. Hermano José, si gusta despedirse de todos nuestros radioescuchas. Sí, hermanos, desafortunadamente el tiempo ya se ha acabado, pero esperando que el tema tratado nos haya servido para salir del error o para edificación de cada uno de nosotros, de los que están escuchando, esperando que Dios nos ayude a entender todo cuanto hayamos dicho o hayamos leído en las Santas Escrituras. Recordemos que la palabra nos dice
Bautícese en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados, pero primeramente debemos arrepentirnos de ellos. Así es, ¿verdad? Y si recuerda que si estás aquí en Tenerife y gusta que te visitemos a tu hogar, recuerda, puede llamarnos al 922-78-51-88. Lo repito, si estás en Tenerife, 922-78-51-88, y con todo el gusto te visitamos a tu hogar. Si estás aquí en Lanzarote, puedes llamar al 618-783-574 o al 828-08-3278. Recuerda, puedes llamarnos y nosotros te visitamos con mucho gusto. Visita nuestra página web, donde puedes encontrar información de la iglesia y algunos programas anteriores. Es llmlanzarote.es.tl y allí encontrarás información de la iglesia. Bueno, quiero saludar a aquellos que nos han sintonizado. Desde Honduras nos han escuchado Román Ayllón, nos manda sus saludos. Desde Miami, Araceli Obregón. En Tenerife, Lorenza y su familia nos están escuchando. En Palma de Mallorca, Gerardo y Daisy. Desde El Salvador, Centroamérica, nos están escuchando. Aquí en Lanzarote, también saludamos aquí a todos los que nos han escuchado en el Centro Penitenciario de Taiche. Y aquí, ¿verdad?, en Lanzarote y en Tenerife, quienes nos escuchan, y a los hermanos que conformamos la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Vamos a despedirnos en esta tarde, ya el tiempo casi es llegado. Quiero despedirme con una hermosa alabanza que se titula He venido ante tu altar. Recuerda, te invitamos para que el próximo miércoles a las 4 de la tarde, hora de Canarias, a las 5 horas de la península, escuches tu programa La Luz del Mundo, te habla hoy, desde Lanzarote y de Tenerife, para todo el mundo. Vamos a despedirnos con esa alabanza. Recuerda, si tienes alguna sugerencia o quieres escuchar algún tema en particular, puedes escribirnos en Facebook, búscanos como La Luz del Mundo Lanzarote, y allí te atenderemos con mucho gusto. Si tienes alguna duda, no dudes en llamarnos. Nos despedimos deseando que la paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sea la que quede en cada uno de sus corazones, y el Señor los bendiga.